disparo de manera lineal. La siguiente víctima que presencial de los hechos, Alberto José Reyes Jiménez. Dice este ciudadano que lo despojaron de las pertenencias, ratifica, confirma, corrobora que se trató del vehículo blanco antes mencionado y que de ese vehículo ciertamente se desmontaron 2 personas, que esas personas estaban armadas y que dice el más morenito le despojó de su pertenencia a mi amiga, los 3 celulares, las carteras. Cuando nos despojaron de nuestras pertenencias, se percataron que las personas que estaban más retiradas vocearon, tiraron una botella. Cuando ellos me retiraron, lanzaron entonces y dijeron que se trataba de un atraco, y al retirarse los procesados, uno de ellos, dice este joven también, hizo un disparo hacia arriba y otro de los procesados hizo uno hacia el lado. A quienes estos ciudadanos han establecido de forma vehemente que realizaron estas actuaciones, hacen referencia al ciudadano Luis y hacen referencia al señor Alison, señalando que Alison hizo un disparo como lineal, como de lado, y que el otro hizo un disparo hacia arriba. Esas declaraciones entre estos 3 testigos presenciales se han mantenido coherentes, se mantienen firmes, entre ellos las mismas. Se presentaron además las declaraciones de Robert Luis Heredia, que explicó la forma del deceso del hoy procesado, de la hoy víctima. Dice que estaban en la parte de la acera del frente y que allí ellos pudieron observar que ciertamente se estaba cometiendo un robo, y que de ese robo entonces, al ellos poder observar esa acción, decidieron tomar sus medidas de precaución. Estaba uno, dice, sentado en la parte de encima del vehículo, y que ante esas acciones que tomaron fue resguardarse. Salir de ahí, procedieron a introducirse al vehículo de la hoy víctima, Joshua, que así las cosas, estas 3 personas que estaban en ese lugar, el tercero de ellos, al pretender ingresar al vehículo, se quedó trancada la parte del manubrio para ingresar por la parte de atrás y tuvo que agacharse en ese contexto. Es así como luego manifiesta que el ciudadano se pudieron percatar que la hoy víctima había recibido un disparo, pero que ya en ese momento las personas que llegaron en el carro se habían retirado del lugar. Que ese disparo, dice él, conjuntamente con el testigo, que se analiza de manera conjunta, el señor César Smalley y Davison, explicaron el contexto, la forma, lo que hicieron cuando vieron esta situación de la víctima, y que manifestaron que ciertamente este recibió un disparo señalando la cabeza. En esos términos se refirieron esos testigos, y que murió en el lugar, que estaban sorprendidos, y esas declaraciones se siguen corroborando con las demás personas que estaban ahí, señalando inclusive que el vehículo de la hoy víctima era un carro Honda Accord, por demás datos que se destacan en otra parte de esta decisión, y se siguen en ese orden presentando los elementos de pruebas, presentándose aquí a los propietarios de Kisba, esos ciudadanos de forma separada, el señor Cairo Aníbal, y por otro lado el señor Ricardo, manifestaron que ciertamente uno de ellos no estaba en ese momento en el lugar de los hechos. Explicó el señor Cairo que la seguridad de la discoteca no usa armas de fuego a los fines de garantizar cualquier situación que pasa allá, sino que utilizan otro tipo de dispositivos,
y que además lo hace con el auxilio de la policía, que le ofrece el respaldo en momentos en que están cerrando el establecimiento comercial. Explica este ciudadano que ciertamente procedieron a empezar a indicarle a las personas de la discoteca que iban a cerrar. Finalmente cerraron el lugar, manifiesta en eso de las 2:57, ya estaba todo el mundo fuera de la madrugada, y que dice él que frente del negocio había una patrulla que siempre le presta ese auxilio, y que en ese sentido manifestó que luego de eso, a las 2:58 de la madrugada, se va el capitán, se va la patrulla, que es en ese contexto que manifiesta este ciudadano que ciertamente vio salir un vehículo, que no le dio mayor importancia y que luego pudo observar, al igual que los demás, que se estaba suscitando una situación en ese escenario. Explicó que habían varios grupos de personas, indicó que además se quedó, digamos que socializando con las personas que estaban ahí fuera y que ya habían salido de ese lugar de diversión. Y en ese orden dice este ciudadano que ciertamente a preguntas de la defensa dijo el señor Cairo qué vías de seguridad, cuáles son las herramientas de seguridad que tiene la discoteca. Explicó que la seguridad no usa armas de fuego, sino que usa otro tipo de instrumentos, que tienen cámaras tanto interno como externo, y que en ese contexto la defensa le preguntó, luego de mucho debate, si el debate que aquí se ha establecido de si entregó o no entregó un video que aquí se explicó. Este manifestó que entregó un video a un fiscal y que esas fueron en suma las actuaciones que este dio. Explicó que escuchó también los disparos y la reacción de las personas. Él mencionó los atracadores. Así las cosas, seguimos con Ricardo, que tal como se manifiesta en otra parte, se establece en otra parte de esta sentencia, explicó la forma, lo que utilizan, tal como lo manifestó el testigo anterior, los agentes que le brindan seguridad a ese lugar. Dijo que llegó ya cuando los hechos se habían acontecido, que llamaron a 911, que se dio el auxilio necesario, pero que ya el joven definitivamente había fallecido en el lugar de los hechos. En esas atenciones se escucharon además otras series de testigos, tales como Vikerly Peralta, Wilson Gregorio Rodríguez, Eddie Calcaño Castillo, Gabriel Zapata, Ángel Miguel Saldaña, Joel Sánchez Liberato, Carlos Alexander González, Eddie Antonio Ogando Lorenzo, testigos periciales, los peritos que se practicaron acá, y en ese orden de análisis entonces el tribunal, a los fines de concatenar las motivaciones necesarias para los fines de esta decisión, pues sencillamente va a pasar al análisis de los elementos de pruebas documentales y periciales presentados acá. Se presentaron ante este tribunal lo que es, y es lo que el tribunal en este momento va a analizar en primer orden, la prueba consistente en la prueba número 13, que fue debatida por los abogados de la defensa, y que este abogado manifiesta, se trata de la prueba donde se recoge una información en video. Específicamente señala esta prueba de fecha 26 de abril 2023, que es el levantamiento de una cámara. Dice la defensa que esta prueba el tribunal no puede darle ningún tipo de valor
pues este elemento de prueba carece de la firma de la persona que levantó el documento y que en esas atenciones, además de algunas fechas que él dice que tienen errores, pues el tribunal no tendrá las condiciones de con certeza adjudicarle algún tipo de valor. ¿Qué pudo el tribunal ante esta aseveración de la defensa establecer? Estableció que ciertamente en el documento que presenta el abogado la objeción se trata de un documento oficial de la Policía Nacional que tiene el escudo, que tiene además un sello de la institución que está fechado y que ciertamente no tiene una firma de quien dice haber ido a ese lugar a recolectar la información, y que el tribunal pudo constatar que en este oficio se describen dos numeraciones que son las que deben existir en el video que se anexa en el mismo. Esas numeraciones el tribunal, a los fines de dar respuesta a lo peticionado, tal como lo hemos manifestado, tuvo que determinar que ciertamente se trataba de un documento emitido por esta institución que además tiene un origen, tiene una fecha, y al constatar el tribunal la prueba que se anexa a esta descripción pudo determinar que se trata de la misma numeración que se recoge en este oficio, lo que llevó al tribunal a establecer que sin duda aquí no ha existido una violación a lo que es la cadena de custodia que impida al tribunal darle valor a este elemento de prueba, más cuando se ha constatado que hay cumplimiento a lo que es el principio de necesidad de las pruebas, es decir, que lo recogido se haya mantenido incólume al momento de presentar la prueba, y entonces así lo ha podido determinar este tribunal. Una vez superada esta situación, pues entonces se abocó al tribunal a darle su justo valor, y dándole su justo valor pudo apreciar de esta prueba que ciertamente se puede verificar que hay un vehículo que asume un tipo de ruta, que ese vehículo fue luego individualizado como el vehículo aquel que llegó al lugar aquella madrugada. De la defensa.
y es el hecho de establecer que él entregó un video. Y ese video han agregado los abogados, la defensa y los procesados en su defensa material que de haber existido este video, pues ahí el tribunal con certeza hubiese podido establecer qué fue lo que pasó. En esas atenciones, el tribunal es importante volver a establecer que este es un tribunal de juicio, que los procesos tienen diferentes etapas, que la etapa preliminar es la etapa donde de manera principal se admite y se acredita un elemento de prueba, que el tribunal no ha hallado razón y no la halló en ese momento bajo la sombrilla de que el togado fue en el escenario del juicio que se enteró de la existencia de ese video, proceder entonces a hacer la petición del tribunal. Y tiene que concatenar este tribunal las declaraciones que en su defensa material realizó justamente el procesado Allison. El procesado Allison, cuando hizo el ejercicio de su defensa material, se refirió con certeza absoluta de la existencia, de su conocimiento de la existencia de una cámara en ese lugar. Indicó inclusive que envió a su hermana a tomarle fotos al escenario externo a los fines de evitar que se modificara ese lugar, lo que permitió al tribunal inferir de manera lógica e irrevocable que se tenía el conocimiento desde la génesis del proceso, desde el momento que el abogado hace y concatena defensa técnica y defensa material de esas incidencias. De ahí que no puede entonces indicarse a este tribunal que el hecho de que no haya admitido al nivel ya de la producción de un 80% de la prueba presentada ese requerimiento, pues el tribunal lo hizo porque no halló razón apegada en la norma para ese tipo de admisión y fundamentado en lo que el tribunal en este momento ha establecido. Es así entonces que el tribunal, para avanzar en estos elementos de pruebas que vamos a proceder ahora, es importante establecer que vamos a entrar al análisis de las pruebas, de las extracciones telefónicas, de las pruebas de las ubicaciones geográficas, los mapeos que hizo el perito, y aquí el tribunal volvió sobre todas las órdenes que aquí se vieron, las otorgó el juez de garantía a los fines de que el tribunal pudiera valorar esos elementos, y pudo el tribunal establecer de forma fehaciente que todas las actuaciones que se presentaron ante este tribunal cuentan con el aval de una orden judicial para que los agentes pudieran extraer la información que requirió el Ministerio Público en la génesis del proceso de investigación. Es así entonces que, una vez dicho esto, aquí se presentaron una diversidad de elementos de pruebas. Dentro de esa diversidad de elementos de pruebas, tales como se concatena en otras partes, están las evidencias recogidas de las cámaras del 911. Esas evidencias le permitieron al tribunal establecer cuál fue el recorrido que aquel vehículo que llegó a Tisbar realizó. Y ese recorrido a la hora que se realizó. Con certeza, esta prueba le ha permitido al tribunal establecer que ciertamente ese vehículo que transitaba en primer orden con una persona quien ha sido identificada como el taxista, de más datos que obran en la glosa, a bordo del mismo iban el ciudadano Luis y el ciudadano Allison, que ellos iban justo al lugar donde se le había requerido que le llevara lo mismo, y las evaluaciones de las cámaras permitieron al tribunal colegir que ciertamente ese elemento de prueba permite arribar a esa misma conclusión. Presentó en ese orden de ideas el Ministerio Público el informe técnico pericial de los teléfonos. En cuanto a esa evaluación de los teléfonos, aquí tenemos
que ciertamente, tal como ya el tribunal lo ha avanzado en otra parte de esta sentencia, se hizo el proceso de extracción y su posterior análisis. ¿Qué se encontró en esos teléfonos? Inmensidades de datos, de información, que ciertamente el tribunal utilizó la información relativa al contexto del hecho objeto de análisis en este caso. Eso sin dejar de decir que el tribunal hurgó todo lo que se llame evidencia telemática extraída, la extracción de todo el tribunal a los fines de poder llegar no solamente a las peticiones del Ministerio Público, sino de poder cotejar la información requerida por la defensa técnica sobre una serie de videos que indicaba al tribunal que también observara en aras de que pudiera establecer cuál era el comportamiento, en este caso, de los abogados que representan al procesado Wesley. Y es así que ciertamente aquí, y no solamente a través de la prueba pericial que fueron presentadas a través de quienes hicieron la extracción y que este perito que realizó la extracción de estos teléfonos explicó el proceso que realizó, señaló inclusive de forma presencial aquí al tribunal la práctica de ese elemento de prueba. Señaló al tribunal que hizo unas capturas, unos pantallazos, y que esos pantallazos, como ya lo dijimos, contaron con autorización judicial la extracción de esa información. Este ciudadano explicó que le resultó relevante realizar esta extracción motivado a los hechos que le fueron requeridos que realizara ese análisis, y que además ese análisis no solamente se quedó en cuanto a las conversaciones del ciudadano Wesley, sino con quienes intercambió conversaciones. ¿Cuáles cosas es importante destacar aquí que fueron las debatidas en este escenario? Que ciertamente el señor Danil obedece a la persona denominada como el taxista que trasladó a aquellos jóvenes a aquel lugar de diversión, y Danil explicó al tribunal que recibió la petición de Wesley para hacer lo que al fin y al cabo hizo, trasladar a una persona. ¿Qué presentó además este perito? Presentó las capturas de esos mensajes. Y esos mensajes, entre otras cosas, le permitieron al tribunal corroborar que en la forma, aquellas cuestiones que fueron posibles que el tribunal pudiera corroborar con ese testigo denominado el taxista Daniel. Y esas cosas que pudo corroborar es que ciertamente le requirieron el servicio que puede establecer el tribunal, que ciertamente el domingo 16 de abril el hoy procesado Wesley le pregunta a la 1:51 de la madrugada: ¿dónde estás? Empiezan a utilizar el lenguaje coloquial que por lo general usan los jóvenes de esa edad, y le responde el señor Danil, y le dice: rápido ve a la 25 a buscar a Chiquito y tráelo. Ahí se observa la existencia de un audio que no fue posible escuchar su contenido, y que luego dice debajo: dile que sí. En ese contexto se va suscitando la conversación entre estos, y es así cuando ya a las 1:57 se señala: dile que baje, que salga, dile que salga. Existe una llamada perdida de parte de la persona que va a buscar, que le mandaron a buscar a la persona a la 1:58 de la madrugada, y el denominado taxista sigue intercambiando ideas con el hoy Wesley y le dice: jefe, ministro, dímelo. Y es así donde llegan a ese lugar a las 2:35. Ha cotejado el tribunal
la información que se extrae del video de cámaras, las declaraciones de los testigos anteriores que han establecido la hora en que se suscitaron los hechos, el tiempo que duraron estas personas en ese lugar, y que además el tribunal pudo en ese escenario también verificar que ya posteriormente, específicamente a las 7:40 p.m. del día que estamos analizando, 16, el hoy procesado se vuelve a comunicar vía texto con el hoy denominado taxista y le dice, ¿sabes? Le indica que sabes que tienes que limpiar el carro, ¿verdad? Y no andar en él. ¿Limpiarlo de qué? Por dentro, y se utiliza ahí un epíteto entre ellos, y el taxista le dice que le llame, que no escriba. Hoy procesado, ya para el día 17, le hacen un requerimiento al taxista, le dice, hay una gorra de un pana de José en tu carro, la dejé ahí que se me cayó. En ese orden de ideas, además, el tribunal pudo verificar las conversaciones que sostuvo el hoy procesado con una joven donde se aprecia que tienen un tipo de relación sentimental, que ha utilizado el tribunal de esa conversación a los fines de poder establecer lo que más adelante va a establecer el tribunal, y es que en fecha que, entre otras cosas, al hablar con Marielis el 18 de abril, ellos están conversando a los fines de que el joven vaya a buscarla a la chica, y ella le pregunta que si anda en el carro. Él le dice que sí. Pero le agrega, voy a dejar el carro, que ahorita me para la poli por ahí, que tengo la pistola clara. Esas son partes de las cuestiones que más adelante el tribunal establecerá de forma unánime cuál es el valor que le da a este tipo de comunicación. En ese contexto, además, el tribunal pudo apreciar que tenemos que de esa pericia, además de lo establecido por este perito de manera presencial, estableció que había en ese aparato, que esas capturas obedecían a una información relativa a un proceso para cambiar una clave, una dirección del iCloud, y que esa dirección del iCloud tenía el nombre del ciudadano Alberto Reyes. Más adelante el tribunal recoge esa información para establecer los elementos que vamos a extraer de toda esa información. En ese informe técnico de video, además que se presentó de forma física, se ve el proceso, el tránsito que recoge de manera constante el vehículo antes mencionado, y que es importante también agregar que este no es un elemento que ha sido desconocido por la defensa, porque todos han manifestado que ciertamente eso ocurrió. Lo único que han presentado por qué unas cosas pasaron de una, y cada quien tiene su teoría. Es así, además, que se presentaron además actas de registro de persona, actas de allanamiento, acta de levantamiento de cadáver. Se presentó además lo que es el acta de inspección de la escena de los hechos,
y se presentó el informe pericial de eventos de comunicaciones que fue tan ampliamente debatido. ¿Qué dice, entre otras cosas, este informe? Este informe permitió al tribunal de su valoración con las declaraciones del testigo que realmente lo autenticó el señor Carlos Gómez Mejía, y demás analistas que conforman este documento, que ciertamente los teléfonos analizados hacen referencia a las comunicaciones entre los hoy procesados y que estos procesados estaban en el lugar geográfico donde imputó el Ministerio Público, ciertamente estaba, y que resultó, como hemos manifestado, un hecho que no ha sido controvertido, de que ciertamente todos estaban en ese lugar. Aquí el elemento que los abogados han controvertido es el hecho de que esta misma pericia se debió practicar a los teléfonos de las víctimas que explicaron que estaban en ese lugar, que se les sustrajeron sus teléfonos y demás pertenencias y que eso no se hizo. Ese elemento el tribunal lo va a concatenar con otros datos en unos segundos. Se presentó en esas atenciones lo que es la autopsia. Y dice que ciertamente el joven Joshua Omar Fernández, de 19 años, sufrió una muerte violenta, que esa muerte violenta realmente se produjo a través de un impacto de bala y que concretamente señala esta autopsia recibió un disparo en la región frontal lado izquierdo con salida. Eso es lo que se confirma de acá. Se presentaron además actos de venta de vehículos, los vouchers de esta situación. La parte creyente presentó además una serie de documentos que acreditan las condiciones de lo que hacía la hoy víctima como certificado. Se presentaron los avales de las calidades de la víctima involucrada en este caso como madre de Eloy Oxiso, y en esas atenciones, tal como lo hemos manifestado, la defensa técnica presentó varios elementos de pruebas testimoniales. Estos elementos de pruebas testimoniales indicaron al tribunal dónde estaba en el lugar de los hechos, explicaron que ciertamente conocían a los procesados, explicaron cómo lo conocían, explicaron que se reunieron en la discoteca, que de ahí ellos iban a otro lugar. Manifestó que ciertamente se habían reunido porque jugaban basquetbol y que ahí por lo general se estila juntarse posteriormente, que estos jóvenes manifestaron que cada quien se iba por su lado, y que es así cuando ellos llegan a la discoteca Kiss Bar. Explicaron además que uno de ellos, cuyos datos obran en otra parte de esta decisión, que ciertamente en la discoteca pasó un incidente, que no le gustó el incidente, que luego se juntó con Wesley en la discoteca Mil y le dijo lo que había pasado, y ahí empieza una conversación entre ellos y el señor Anderson. Se presentó además lo que es la planimetría. La planimetría ciertamente lo que le permitió al tribunal establecer el lugar donde estaba cada cosa, cómo estaba geográficamente el escenario, los vehículos ubicados y las partes, en la medida en que esta persona pudo reconstruir los hechos para traer esa imagen al tribunal, y que explicó a este tribunal que no podía establecer la cuestión relativa al disparo. Es importante establecer que estamos hablando de un planimetrista y que sin duda con certeza no podía establecer
ni dirección de bala, con certeza, porque no es oficio natural. Lo que motivó que el tribunal le diera el alcance necesario a este elemento de prueba. De estas valoraciones de los elementos de prueba, que el tribunal tiene que decir en este momento. Valorados los elementos de prueba, entonces tenemos que establecer cuáles han sido los hechos que estas pruebas le han permitido al tribunal reconstruir. Y estos elementos de prueba le han permitido al tribunal reconstruir los mismos sobre la base de que indiscutiblemente aquel fatídico 16 de abril un grupo de jóvenes estaba en el denominado lugar Kisbar, que ahí había diferentes tipos de público, dentro de lo que estaba el joven acompañado con varios amigos, y eso es un hecho que quedó plenamente establecido, estableciendo además por otros medios que el joven tenía de una u otra forma, ejercía algún tipo de trabajo en ese lugar por su calidad de host, y que éste sencillamente atraía ese tipo de público y permitía la evolución de esta discoteca, vamos a decirlo así. Dicho esto, entonces, tenemos que analizar cuál fue el escenario que llevó a que el Ministerio Público imputara que este ciudadano ha participado de una asociación de malhechores, como establece el artículo 265 y 266, para cometer robo agravado y además que en ese robo existiera lo que es un homicidio. La Fiscalía parte del hecho de que este joven fue la persona que mandó a llamar a dos procesados, quienes en declaraciones libres, voluntarias, asesoradas y reiterados sus derechos de parte de la presidenta del tribunal, decidieron hablar, y que esas declaraciones el tribunal no han sido necesarias para el tribunal llegar a la conclusión que hemos llegado, toda vez que los elementos de prueba nos han permitido arribar a la conclusión ya concebida. ¿Y qué analizó el tribunal? No solamente que tenemos pruebas directas, sino pruebas indiciadas en el caso que nos ocupa, en la medida de lo que vamos a explicar. Y es que, sin dudas, los jóvenes que estaban antes de llegar, los hoy procesados, Alison y Luis, estaban compartiendo desde una hora específica en ese lugar. Surgiendo entonces la pregunta: ¿llamó este ciudadano a los hoy procesados para compartir en ese lugar? El tribunal de inmediato, a través de la totalidad de las pruebas analizadas, dijo que no. Y dijo que no, pues desde el mismo momento que a las 2:35 de la madrugada, faltando aproximadamente media hora para cerrar la discoteca, estos llegan al lugar, no iban a compartir. Puesto que una vez que estos llegaron, minutos después, 15, 20 minutos aproximadamente, salen de la discoteca, abordan nuevamente el vehículo y pasan los hechos siguientes. Ese vehículo, que no solamente iba a bordo los hoy procesados mencionados, sino que además abordó el hoy acusado Wesley, él mismo, al momento de estos estacionarse en el perímetro de la discoteca, donde los testigos manifestaron que estaban a una distancia de 20 a 25 metros del frente de la discoteca. ¿Qué hacen ellos? Ellos
se estacionan en vía contraria. Esta es la vía y el vehículo se estaciona con el frente hacia allá, y en este escenario así se encuentra entonces un vehículo estacionado un poquito hacia allá, y ese vehículo, según la prueba, obedecía al vehículo del hoyo occiso que estaba aparcado en ese espacio. Pero dice además el Ministerio Público que este ciudadano tuvo una participación esencial en ese ambiente. Y ahí dicen los abogados, ¿qué hizo él? Él se mantuvo en el vehículo y no hizo nada. Entonces el tribunal analizaba la génesis, analizó la existencia real de la llamada, analizó que las personas que fueron a su encuentro no, lógicamente no fueron a una reunión social, sino que fueron a una acción o una cuestión determinada, y que esa cuestión determinada posteriormente se estableció que fue a cometer un hecho delictivo. Que esos ciudadanos inmediatamente abordan ese vehículo, ciertamente el ciudadano estaba en el mismo, y que la prueba además indicó que a esas víctimas que estaban en el lugar, que se les sustrajo uno de sus aparatos, se encontró en el teléfono móvil del hoy procesado una captura que se vincula con los datos de una de las víctimas involucradas acá, quien afirmó que se le sustrajo el teléfono. De ahí que inmediatamente acontece el hecho del referido atraco, hay posesión de la cosa robada en manos de los que ocupan el vehículo. ¿Y qué hicieron después? Es que ese vehículo se quedó ahí, pero se quedó esperando la ejecución, la materialización de un hecho que se desarrolló en las afueras de la discoteca, y que aquí se explicó de forma amplia en qué perímetro, en qué distancia se desarrolló el mismo. ¿Para qué le ha servido al tribunal los elementos tales como las declaraciones con el denominado taxista? A quien va a indicar, el tribunal ha valorado esa declaración en la medida que éstas se han concatenado con los demás elementos de prueba. Esto así porque de la evaluación de este caso, este taxista tuvo una participación vital en el desarrollo, materialización y ejecución de este hecho. No porque lo mencionara ningún imputado, es que la prueba desde la génesis del proceso así permite al tribunal deducir de manera lógica. Una estrategia de la Fiscalía, pues es una facultad que tiene legalmente, y más de ahí no puede el tribunal decir. Y en ese contexto, los elementos lógicos que hemos analizado le permiten al tribunal, además, establecer que ese vehículo que estaba ahí, y que ya el tribunal ha indicado que estos ciudadanos que fueron llamados por el procesado no fueron a deleitarse socialmente, fueron a la ejecución de una acción delictiva, y que esa acción delictiva se desarrolló en los minutos después de estos haber llegado, que ese vehículo a bordo de todos realizó las siguientes acciones. El vehículo se quedó estacionado, salieron dos personas de la parte de atrás, según corroboraron todos los testigos. Esas personas tenían dos armas, esas personas ejecutaron una acción, despojaron a personas y además realizaron disparos en ese lugar. Y es ahí entonces que el comportamiento del procesado, el tribunal no lo puede asumir como un comportamiento pasivo de que se quedó ahí porque estaba sorprendido de la comisión de los hechos. Y esto así lo ha ido el tribunal construyendo de la valoración total de los elementos de pruebas aquí analizados. Y es que además, luego de la comisión de estos hechos, se trata
se trata de intervenir para que el vehículo lo libre. Por máxima experiencia, por lógica y por la totalidad de las circunstancias analizadas, ciertamente ahí no se cometió el hecho dentro del vehículo. Sin embargo, dentro de ese vehículo realmente se podía concatenar huellas de las personas involucradas, efectos de los objetos posiblemente sustraídos, la ubicación propia de ese vehículo, y así entonces de un vehículo donde sus ocupantes han dejado una persona fallecida. Y es en ese orden de ideas que el tribunal ha podido y va analizando que ese comportamiento necesariamente tenemos que ver cuál fue, dentro de lo que es una asociación, la participación, el aporte de todos y cada uno de los involucrados. Para ese tribunal colegiado aquí existió sin duda lo que es una asociación de malhechores en un primer plano para robar, y que esa asociación de malhechores, tal como se encaja o se subsume en otra parte de esta decisión, pues tiene consecuencias desde el punto de vista jurídico, y más aún cuando la conducta de todos y cada uno de ellos, conforme a lo que aquí se ha podido ventilar, tenían una actividad específica, tenían una labor, cada quien desempeñaba un rol. El hecho de desempeñar ese rol descarta la existencia de ese vínculo entre todos para cometer la acción, como se establece a nivel de lo que es la coautoría y lo que es la participación, como lo consagra la disposición legal objeto de análisis. Y es que aquí, en esa división del trabajo delictivo, tiene que volver el tribunal entonces a las declaraciones libres voluntarias realizadas por los procesados que han manifestado que sí cometieron los hechos. El señor Luis Armados, eso es un hecho que no ha sido sin dudas controvertido, pero que además al ir a ese lugar, esas armas de fuego eran ilegal, su porte era ilegal. ¿Cómo lo confirma el tribunal? Lo confirma el tribunal a través de la prueba que presentó el Ministerio Público de que los ciudadanos Luis y Alison no tenían licencia para portar armas, y eso lógicamente tiene sus consecuencias legales. Este tribunal también ha podido apreciar cuál fue la petición que realizó el Ministerio Público en este caso. El Ministerio Público le requirió a este tribunal una sanción que inicia con esa pena de 40 años. Y el Ministerio Público partió del establecimiento de esta sanción, puesto de que dice que las personas que se asocien para matar, para luego robar. Y que en esas atenciones hemos verificado que la letra del artículo 66, párrafo 2, explica de manera específica cuál es la circunstancia legal para que pueda reunirse ese elemento constitutivo de la infracción que el tribunal lo pueda retener. Y es que no es posible detenerlo, pues los elementos constitutivos que establece el propio artículo 66, párrafo 2, explica qué debe acontecer para que el tribunal deduzca una pena de 40 años, lo que aquí no aconteció. En ese mismo orden de ideas, estableció la fiscal la forma en que debía sancionarse los demás procesados en función de su participación. Ya el tribunal ha explicado cuál ha sido el comportamiento que los elementos de prueba le han permitido al tribunal subsumir, y que de esos elementos de prueba entonces las conductas que hemos retenido de forma individual son las que
se hace constar en la parte dispositiva de esta sentencia que ya previamente hemos explicado. Aquí entramos entonces al análisis de la sanción a imponer. Si fuera tan fácil establecer una sanción, los jueces no tuviéramos razón de existir, porque sencillamente ustedes, con los hechos que han presentado, pues le imponen la pena y resuelve el problema. Pues no, el tribunal no solamente tiene que ver el comportamiento de cada uno de los ciudadanos, sino cuál ha sido el accionar de ellos y cuál es el impacto lesivo, el daño que ese comportamiento ha causado en la persona, ha causado en la sociedad. Y ya hemos establecido que para el ciudadano Wesley, el tribunal ha subsumido el accionar de él y de los procesados en que existió un concepto previo de voluntades a los fines de ejecutar lo que es un robo, y que el hecho de que él se mantuviera en el vehículo sin ser parte de la ejecución material de ese hecho no es un obstáculo para que el tribunal subsuma su comportamiento como un comportamiento esencial por todos los elementos que se hacen constar en esta sentencia. Y es así entonces que este tribunal, en aras de ese análisis que estamos haciendo, tenemos que indicar que la pena máxima que establece el Código Penal Dominicano, que tiene unos años considerables, pero es el que tenemos, es de 30 años. Y aquí uno de los togados también manifestaba aquella situación que debe el tribunal evaluar de la ley general sobre la ley especial. Pero que además de eso ya el tribunal descartó la existencia de un agravante que la fiscal trajo porque no se reúnen los elementos constitutivos. Que al margen de esa situación, el tribunal ha tenido sentencias firmes sobre el hecho de la pena objeto de discusión en este momento, y el tribunal se ha encaminado a imponer el rango de la ley general, que son 30. Siempre que de manera proporcional le permite al tribunal adjudicar la sanción correspondiente a cada uno de los procesados. En este caso, no, el tribunal lo hace para todos los casos. Como es, tenemos decenas, y el tribunal aplica el mismo razonamiento, siempre reforzándolo y tratando de reconstruirlo siempre, sin interpretar en perjuicio del procesado, porque está vedado por la ley que los jueces interpretemos buscando perjudicar a un ciudadano imputado. Y es así entonces que en el comportamiento del ciudadano Luis, ya hemos establecido que él mismo no le ha sido referido lo que es la parte relativa al homicidio. Y por otro lado entonces, en cuanto al señor Allison, el tribunal sí ha subsumido su conducta en que él mismo realizó un homicidio precedido de otro crimen, que en este caso, o acompañado o seguido de otro, que fue el robo manifestado por él y la comisión de este homicidio, que se cometió un hecho horrendo, que todos estos jóvenes estaban en un lugar de diversión, todos contemporáneos, 19, 18, 20 años los testigos, todos los que el tribunal observó fueron así, pero observó además los videos que aquí del comportamiento del ciudadano, donde podía observar además que todos eran jovencitos contemporáneos, que el mismo procesado tiene 19 años, que los procesados de atrás oscilan entre 29 y 30 años. Esas son las edades que tenemos acá. Pero además un elemento importante es que, sin dudas, la realización de ese hecho se hizo de forma planificada, que los que tenían el dominio de las armas usaran el control que entendieron que debieron hacer, pues lo hicieron. El tribunal tiene que deducir las consecuencias jurídicas de ese accionar, y en ese accionar se ha causado una lesión al bien jurídico protegido de forma grave, pero no solamente se le produjo ese daño directo a ese joven, sino que al seno de la sociedad en sentido general
ha resultado lesionado. La madre, el padre de estos jóvenes, todos involucrados. Aquí todos han perdido. Perdió la sociedad porque en sentido general resultó afectada. Perdió las víctimas directas de estos hechos porque perdieron un hijo, una persona joven de 19 años, productivo, involucrado en el ambiente laboral y además estudiante. Pero tenemos que ir de ese lado. También jóvenes de la sociedad que han cometido errores. Por eso el tribunal, como lo decía la magistrada, duró el tiempo necesario analizando cada cosa en su lugar, porque al final estamos trabajando con la vida de 3 jóvenes que han tenido un comportamiento y que el comportamiento que ellos han relatado de manera voluntaria es el que se conoce, y se conoce porque ellos decidieron decirlo, porque la fiscalía y los acusadores lo dijeron. Y qué bueno que aquí en este proceso, como en muchos otros, se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras escuchando la bendición del tribunal. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general. Es momento de que veamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que despojar a la gente de sus cosas? El dinero fácil. Hay que trabajar. Hay que verificar lo que hacen los hijos de la casa. De manera constante, vehemente, exigente, persistente. Y no desistir. Porque como padres, todos en un momento determinado asumimos una responsabilidad. Y aún cuando asumimos esa responsabilidad, ciertamente hay hijos que se escapan de ese control y toman una decisión equivocada. Y en esa decisión equivocada, entonces entra el tribunal, deja los tribunales a tomar la decisión. Dicho esto, el tribunal de todos los elementos de prueba también ha podido cotejar que aquí la víctima en su constitución en la autoría civil ha realizado varias peticiones. Y dentro de esas peticiones, del análisis que el tribunal ha hecho de cuál ha sido el comportamiento de todos y cada uno de estos procesados, le ha manifestado cuál fue el comportamiento de cada uno de ellos. Y de ese comportamiento se va a derivar necesariamente la detección o no de una falta civil, que para el tribunal ha quedado probado en la medida que el tribunal ha retenido una falta penal para aquel hecho que comprometió ese tipo de responsabilidad. Fuera de ese escenario, el tribunal no ha retenido falta civil alguna y lo hace el tribunal en cuanto a los procesados que se van a mencionar en la parte dispositiva de esta decisión. Ha acogido el tribunal y ha valorado de manera integral todos y cada uno de los elementos que fueron presentados en este caso, y al hacerlo ha llegado en nombre de la República, por la autoridad de la Constitución y la ley, a fallar de la siguiente manera. Ciudadanos, por favor, pónganse de pie. Todos los diputados. Bien, el tribunal declara al diputado Alison Jesús Pérez Mejía, de generales que consta culpable del crimen de asociación de malhechores para cometer robo agravado y homicidio voluntario, hechos estos tipificados en los artículos 265, 266, 379, 385, 295, 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66, párrafo 5 y 67 de la Ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia, específicamente el perjuicio del señor Joshua Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace constar acá. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de reclusión mayor. En ese orden de ideas declara a Luis Alberto Brito Troncoso, de generales que constan culpable de haber cometido violación de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano, 66
Párrafo 567 de la Ley 631 sobre el control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Tercero, declara al imputado Wesley Vicente Carmona Porcino culpable del crimen de evasión de malhechores para cometer el robo, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión, hacer cumplir las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en ese momento. Condena a los procesados Wesley Vicente Carmona, Luis Alberto Brito Troncoso, al cuando el imputado Alison de Jesús Pérez Mejía, por encontrarse asistido de abogado de la defensa pública. Ratifica como bolivariana la Constitución en autoridad civil por haber sido hecha de conformidad con la ley, intentada por la señora Bertina de Sena Berroa a través de los abogados que le asisten. En cuanto al fondo, acoge la misma y condena al imputado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de una indemnización ascendente a la suma de 5 millones de pesos en favor de la misma por los daños y perjuicios morales causados en ocasión de su comportamiento antijurídico. Condena al procesado Alison de Jesús Pérez Mejía al pago de las multas civiles, ordenando distracción en favor de los abogados que han presentado conclusiones. Ordena notificar esta decisión a juez de ejecución de la pena, provincia Santo Domingo, San Cristóbal Baní, así como juez de ejecución Distrito Nacional. La lectura de esta decisión será el 16 de mayo del año en curso a las 9 horas de la mañana. A partir de ese momento, las personas que no estén de acuerdo con esta decisión quedan apresuradas las vías recursivas con una copia de esta sentencia en sus manos para que puedan interponer los recursos. Así las cosas en la sentencia de hoy.